Esta es la trayectoria existencial, intelectual y literaria de un autor que asumió la creación de sus obras como base de su ideal de vida, canalizando a través del arte la narración de la idiosincrasia de un pueblo como el dominicano. El escritor, no importa el género a que se dedique, si escribe con responsabilidad y para su pueblo, se convierte en un elemento altamente positivo. La vieja Remilla de Pasondo ha gastado ya 2 pesos de vela pidiendo agua. 2 pesos de agua. 2 pesos de agua. 2 pesos de agua, Pasondo. 2 pesos de agua, Pasondo. Lo más destacable en la narrativa de Bosch es el plano social. Entonces, si hay que destacar o caracterizarlo como tipo de escritura, es una escritura marcada por el tinte de lo que es el llamado realismo social. A mí me parece que es lo más característico de su narrativa, o por lo menos lo más característico de las obras que lo consagran, como son sus cuentos de la zona del Cibao, como es La Mañosa. Luego hay otra parte, por supuesto, de su literatura que no tiene nada que ver con el referente rural, pero sí siempre con un compromiso social, sí siempre con una temática que implica al individuo, a los problemas del individuo con su entorno, que no tiene por qué ser necesariamente un entorno natural, un entorno rural, y eso es interesante. Juan Bosch, narrador y ensayista, nació en La Vega en 1909. Desde muy joven se dedicó al cultivo de las letras. Sus primeras publicaciones iniciaron en 1923 en el periódico Las Brisas del Virán en Barahona, bajo el seudónimo de Rigoberto de Fresni. Pero un incendio producido en La Vega en 1924 acabó con los cuentos que Bosch había empezado a escribir desde 1921. A veces estoy triste y siento que me dicen, con fuerza, con imperio, escribe versos, escribe lo que quieras, invéntate argumentos, invéntate quimeras. Y siento que en el fondo airado de mi pecho se posan lentamente las hadas de los sueños. Y entonces me parece que dejo este planeta y que he ido lejos en donde dicha impera. Después, cuando despierto, la realidad encuentro, en sueño de poeta. En 1929, antes de Bosch salir del país, escribe algunos artículos y relatos que vieron la luz en el periódico Listín Diario, como son El prófugo, La vuelta, La negación y Orgullo. Una serie de acontecimientos favorecieron desde ese instante la consideración e importancia de Bosch como figura representativa en las letras dominicanas. Su cuento Chencho se publicó en la revista Bauruco en 1931. El alzado apareció en repertorio americano el 21 de noviembre del mismo año. En 1932 se dio la publicación de su cuento La Mujer en la revista Carteles de La Habana y Los Vengadores en repertorio americano. Esta misma revista publicaría un año más tarde los cuentos Cundito y Bumbo.
Su primera colección de cuentos, titulada Camino Real, publicada en 1933 en Santo Domingo, le dio la categoría del mejor cuentista de la isla y del primer escritor con conciencia literaria en el país. El primero de mis libros fue Camino Real, un libro de cuentos. Ese libro se editó en La Vega y la portada del libro la hice yo mismo con una cuchilla y un pedazo de madera de caoba. Ese fue, me parece, el primer libro de cuentos que se publicó en la República Dominicana. Y sobre todo de cuentos dominicanos. Una noche, la recia lluvia queriendo destrozar el techo de Yaguas, estábamos arrinconados unos, los más en sus hamacas, Prieto y Floro mirando grabados de las revistas. Una luz clara y violenta iluminó a través de las rendijas nuestra habitación. Selmo se santiguó y murmuró. Yo me quedé mirándole y pregunté, ¿por qué has hecho eso, Selmo? Para que la Virgen me libre de los relámpagos. Nada dije, pero me atormenté pensando si convenía explicar a esta gente que una tempestad nada tenía que ver con Dios, que eso consistía sencillamente en un choque de nubes. Señor, ¿cómo es posible que los hombres vivan ignorantes de por qué oyen, en la creencia de que todas las cosas vienen de un ser milagroso, de que sus vidas están dispuestas así y no tienen derecho a rebelarse, a pretender una vida mejor? Yo me sentía molesto y callé. Señor, que los hombres vivan como cerdos y cabritos, ignorantes de sus más elementales derechos. Me dolía la cabeza, de modo horrible, pero había de seguro alguna parte que me dolía más. Yo no podía localizarla. Es un fragmento bastante ilustrativo, en el que se reflejan muchos de los elementos de lo que puede ser esa cultura campesina, junto a una intención también, o a una intencionada denuncia por parte del narrador. Yo quería hacer otras cosas que no fueran solamente cuentos. Y entonces escribí Indios. Un año después de haberse publicado Indios, entonces escribí La Mañosa, la novela de las revoluciones. Cuando yo leí La Mañosa, lo primero que se me vino a la cabeza fue todo un referente de figuras consagradas que pertenecen precisamente a los primeros años del siglo XX. Es todo ese mundo del regionalismo hispanoamericano en el que están las figuras de Azuela, con esa novela de la Revolución Mexicana, por ejemplo, Horacio Quiroga, Rómulo Gallegos, una serie de escritores que toman el referente inmediato, la sociedad inmediata, el personaje del hombre normalmente rodeado por un ambiente rural, por la naturaleza, y que tratan al fin y al cabo de construir lo que suelen ser esas marcas identitarias de una literatura que se quiere principalmente para informar de cómo es la realidad en ese entorno. Entonces lo primero que me llamó la atención precisamente es cómo Bosch, con su novela La Mañosa, no estaba dentro de estos autores consagrados, es decir, porque era un olvidado y porque era un desconocido, porque cuando uno lee La Mañosa, si conoce y si tiene, digamos, esos puntos de referencia y si ha leído algo de la novela de la Pampa, de la novela de la Tierra, de la novela del Llano, de la Selva, inevitablemente establece una asociación. Todos fuimos cobrando un nido vago. No se sabía qué cosas temíamos, que un suceso inesperado hiciera cambiar los acontecimientos, o por lo menos que los detuvieran allí donde estaban. Ya hubiera sido bastante amargo, porque aunque yo entendiera que vivir era cosa difícil, se le oía decir a los mayores y la vida tal como estaba me llenaba de susto. Sabía que la revolución estancaba las fuerzas en marcha, que entre los conucos iba haciendo estrago el bejuco bravo, que el maíz se ennegrecía al sol,
sin que el hermano que lo habían sembrado fueran a recogerlo, que en su propio tallo se hacía tripa o cura inútil la fragante hoja de tabaco, y sobre todo que por los callejones de cada campo empezaba a crecer el fantasma del hambre. En esta obra Bosch no hace como hará Azuela, por ejemplo, Los de Abajo, que nos trabaja la Revolución Mexicana desde dentro, desde las trincheras, sino que Bosch verdaderamente lo que trabaja en La Mañosa son las consecuencias de esas revoluciones y de esas montoneras, el abandono de los hombres, de sus familias, el abandono del campo, el abandono de la tierra, el abandono de todo. Entonces, yo creo que aquí se refleja muy bien lo que pueden ser los reflejos o los efectos de esa revolución. La Mañosa fue escrita en 1935, pero su tema se remonta a una época anterior. Por una de esas contradicciones inherentes a la naturaleza de las tiranías, la obra, por plantear problemas políticos, dejó de leerse en República Dominicana. Fue censurada y prohibida en el país por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1938, en una carta dirigida a Trujillo, Bosch renunció al cargo público que ocupaba en el Departamento de Información General de Estadísticas y se autoexilió en Puerto Rico. Créame, señor presidente, que es muy duro restar a mi país mis servicios, tanto más cuanto que yo sé bien cómo adolece la República Dominicana de gentes que trabajen con entusiasmo y conciencia. Pero, a menos que yo aceptara pacientemente una desintegración de mis facultades, yo no podía seguir viviendo en mi tierra. Mi destino es ser escritor, y en ese campo nada podía ya darme el país. Y no sería eso solo causa bastante a hacerme dejar el lugar de mis afectos, sino que, además de no poder seguir siendo escritor, tenía forzosamente que ser político, y yo no estoy dispuesto a tolerar que la política desvíe mis propósitos o ahogue mis convicciones y principios. De esa manera, se despidió temporalmente de su país y definitivamente del dictador. Al encontrarse en el exilio, su conciencia colectiva despertó y le llevó a seguir un camino que afianzaría su actividad política desde el exterior, al tiempo que le permitió un desarrollo y dominio del género literario que más le interesaba, el cuento. Bosch en su arte, en su teoría del cuento, en los aspectos sobre el arte de escribir cuentos, él siempre comparaba el cuento al tigre en la fauna y decía que cualquier kilo de más hace que el tigre no pueda avanzar ni pueda ser tan ágil en la captura de su presa. Pues al cuento él decía que le pasaba igual. El cuento tiene que liberarse de toda esa grasa, de todos esos kilos, de todo eso que tiene de más, y quedar, digamos, en lo que puede ser esa esencia, que en el fondo también es sobre lo que van a reflexionar muchos o la mayoría de los teóricos del cuento a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, ese es otro de los elementos importantes, ¿no? Y que a mí personalmente me gusta rescatar de la obra de Bosch, que es instalarlo donde se tiene que instalar desde el punto de vista de la evolución de la teoría sobre el género cuento en la realidad hispanoamericana. Cómo se suele tomar como premisa ese método de composición de Edgar Allan Poe, apuntes de Chekhov, de Maupassant, que son de los que se nutren, o de los que se nutrirá, por ejemplo, Horacio Quiroga, que es el primer teórico del cuento en Hispanoamérica, con ese conocido decálogo del perfecto cuentista o el manual del perfecto cuentista, y de ahí se pasa ya directamente a Julio Cortázar, a sus escritos sobre el cuento y los alrededores, y dónde se queda entonces la teoría de Bosch, que es de los años 50, que es, digamos, ese paso intermedio entre esa teoría de los años 20, que es la que consolida Quiroga, y la teoría de los 60 o 70, que es la que consolidará Cortázar. Entonces hay que darle también su lugar ahí, porque Bosch va a reflexionar sobre lo mismo que ellos.
sobre esa brevedad del cuento asociada a lo sintético, sobre cómo el cuento necesariamente a lo mejor está asociado a la novela porque al fin y al cabo lo que hace es relatar y se sustenta en una secuencialidad, que es lo que caracteriza al fin y al cabo a la narrativa, el contar, pero también tiene una línea vertical importante, que es la sintética, la capacidad que tiene el cuento de explotar después en el lector. La maestría que llega a alcanzar en el género del cuento no solo refleja su madurez como narrador, contribuye además enormemente a la proyección de su país, ya que a través de sus relatos permite que la sociedad dominicana tenga un lugar determinante en el mapa de la literatura hispanoamericana. En 1938, bajo el seudónimo de Stephen Hillcock, se dieron sus primeras publicaciones en las revistas puertorriqueñas Puerto Rico Ilustrado y Alma Latina. La revista Puerto Rico Ilustrado publica las obras La Negación, Revolución, Guaraguaos, Lucero, Sombras, El Abuelo, Cundito, El Alzado, La Verdad y La Mujer. El cuento de la mujer es uno de los más famosos de Bosch. Posiblemente sea el que más ha trabajado la crítica, también porque recibió un premio en su momento, porque supuso la consagración de Bosch como escritor antes posiblemente de tener que salir exiliado del país. La revista Alma Latina publicó 4 de sus cuentos como son El Astrólogo, El Cabo de la Legión, El Dios de la Selva y Una jíbara en Nueva York. Todos estos cuentos habían circulado con anterioridad en su país natal. Una jíbara en Nueva York es un cuentecito que Bosch escribe en el 38 bajo el seudónimo de Stephen Hillcock y que ya está planteando un tema que es un tema tan actual como el de la inmigración. Los problemas con los que se encuentra desde el punto de vista cultural el emigrante, el dominicano que emigra, ¿no? Y ese, por ejemplo, es un tema muy actual desde el punto de vista, si queremos llamar, universal. De forma paralela a su actividad literaria, Bosch trabajaba en la organización de los originales del pensador Eugenio María de Hostos para una edición de sus obras completas con motivo de su centenario. Ese trabajo mío, que es en parte biográfico y en parte es más bien un relato de la vida de Hostos, pero naturalmente manteniendo ese relato dentro de los lineamientos de la verdad histórica, aunque no con la precisión que habrían aparecido si se hubiera tratado de una biografía. Yo lo que quería pintar ahí era el carácter de Hostos y su dedicación a mejorar las condiciones de los pueblos de América a través de la educación. Junto a la satisfacción personal, el trabajo le dio la seguridad económica que necesitaba y la oportunidad de preparar una serie de ensayos sobre el autor puertorriqueño. En 1938 se publicó Mujeres en la vida de Hostos. En 1939, Hostos y la Revolución Cubana y Hostos el Sembrador. A mediados de ese año se trasladó a Cuba, donde estableció su residencia. Allí se alojó en la casa de Enrique Cotunabamá Enríquez, donde iniciaron la conformación del Partido Revolucionario Dominicano. Ya para 1941 publica el cuento 2 pesos de agua y 8 cuentos en 1947. En los cuentos antes del exilio y en los cuentos durante el exilio hay diferencias, pero hay diferencias sobre todo de perspectiva. Las preocupaciones van a ser las mismas, porque Bosch, para mí la máxima preocupación que plantea Bosch es precisamente una preocupación real con su sociedad y un compromiso con su sociedad. A Bosch le preocupa mucho la sociedad dominicana y sobre todo le preocupa más cuando está en el exilio, porque es cuando uno tiene la perspectiva necesaria y cuando conoce la realidad de otros países y ve cuál es la realidad de su país.
A eso de las 7, la fiebre aturdía al haitiano Luis Pie. Se sentó en el suelo, sobre las secas hojas de la caña, rayó un fósforo y trató de ver la herida. Un golpe de aire apagó el fósforo y el haitiano encendió otro. Quería estar seguro de que el mal le había entrado por la herida y no que se debía a obra de algún desconocido que deseaba hacerle daño. Hubiera querido quedarse allí, descansando, mas de pronto el instinto le hizo sacudir la cabeza. Arrastrándose a duras penas, a veces pegando el pecho a la tierra, Luis Pie emprendió el camino, pero de pronto alzó la cabeza. Hacia su espalda sonaba algo como un auto. Don Valentín acababa de pasar por aquella trocha en su estrepitoso Ford y en ese momento lanzó el fósforo que cayó encendido entre las cañas. Trataba de llegar a la orilla del corte de la caña, pero de pronto oyó chasquidos y una llamarada gigantesca se levantó inesperadamente hacia el cielo, iluminando el lugar con un tono rojizo. Luis Pie se quedó inmóvil del asombro. Se puso de rodillas y se preguntaba qué era aquello. Veía crecer el fuego cuando le pareció oír tropel de caballos, voces de mando y tiros. Por aquí que se puede ir. Aquí estamos, Hay que matarlo ahí mismo y que se achicharre con la candela a ese maldito haitiano, se oyó vociferar. Luis Pie rogaba enternecido y pedía perdón por un daño que no había hecho. El de Luis Pie, un cuento que nos transmite todo lo que es el prejuicio de ese ante el haitiano. Son cuentos como muy emblemáticos de lo que son la preocupación social de Bosch, pero al mismo tiempo son también muy paradigmáticos de lo que es su forma y su técnica de construir el relato. Desde mediados de 1951 hasta febrero de 1952, trabajó en el ensayo Cuba, la isla fascinante, que se publicaría en Chile en 1955. Cuando Batista retornó al poder en Cuba, Bosch viajó a Costa Rica e impartió clases en el Instituto de Educación Política de San José. De allí pasó a Bolivia y después a Chile, donde publicó en 1955 Judas Iscariote, el calumniado, y su colección de cuentos, entre los que se destacó La muchacha de la Guaira y Cuento de Navidad en 1956. Juan Bosch vivió desde 1958 a 1961 entre Venezuela y Costa Rica, donde participó de la vida cultural de ambos países. Mostrando inconformidad por la situación de sus compatriotas, el 27 de febrero de 1961, Bosch publica una carta en el periódico La Esfera de Caracas, en Venezuela. En este día, la República Dominicana que usted gobierna cumple 117 años. De ellos, 31 los ha pasado bajo su mando. Y esto quiere decir que durante más de un cuarto de siglo de su vida republicana, el pueblo de Santo Domingo ha vivido sometido al régimen que usted ha mantenido con espantoso tesón. Tal vez usted no haya pensado que ese régimen ha podido durar gracias, entre otras cosas, a que la República Dominicana es parte de la América Latina. Y debido a su paciencia evangélica para sufrir atropellos, la América Latina ha permanecido durante la mayor parte de este siglo fuera del foco de interés de la política mundial. Nuestros países no eran peligrosos y por tanto no había por qué preocuparse de ellos. 3 meses más tarde, fue ultimado el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Entre 1960 y 1961, Bosch escribió sus 2 últimos cuentos, El hombre que lloró y La mancha indeleble. Este último es la obra que da fin a su carrera cuentística. Cuando vuelve ya al país en el 61, que es cuando puede volver y cuando se da ese gobierno efímero que llaman muchos de los historiadores de dominicanos para referirse a ese gobierno de Bosch,
Resulta que Bosch ya ha decidido que su labor y su creación literaria ha terminado. Y es curioso, porque en ese momento es cuando se recupera su obra también. Es cuando se proyecta su obra en Dominicana, porque como ha sido un exiliado, su obra no se ha conocido en el país. Y él ya no decide que la va a reeditar con los títulos originales, es decir, Camino Real, 8 cuentos, La muchacha de la Guaira. No, él ya decide que va a reeditar todos esos cuentos y va a hacer nuevas compilaciones y va a usar el exilio para determinar esas colecciones. Y va a hablar de cuentos escritos antes del exilio, de cuentos escritos durante el exilio, de más cuentos escritos. Entonces, el exilio es algo que él va a elegir para determinar la situación en la que se encuentra. Cronológicamente, los momentos de aparición de sus cuentos se establecen en las siguientes fechas. Camino Real, 1933. 2 pesos de agua, 1941. 8 cuentos, 1947. La muchacha de la Guaira, 1955. Cuento de Navidad, 1956. Cuentos escritos en el exilio, 1962. Más cuentos escritos en el exilio, 1964. Cuentos escritos antes del exilio, 1974. Y cuentos más que completos, 2001. Las 4 últimas colecciones citadas configuran toda la recopilación de su cuentística. Algunos de los cuentos introducidos posteriormente en estas colecciones significaron, en el momento de su publicación, una distinción literaria para el escritor, como el caso de La mujer y Luis Pie, que recibió el premio Hernández Catá, y El socio, relato con el que Juan Bosch recibió su primer premio de cuentos en los Juegos Florales Hispanoamericanos celebrados en la República Dominicana. Bosch, por la necesidad y falta de liderazgo en el país, empieza su praxis política y empieza a escribir de otra manera y a escribir otro tipo de escritos más enfocados a lo social, al análisis político, al análisis económico, social de las diferentes sociedades, de la propia realidad dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. El 25 de septiembre de 1963, debido a un golpe de Estado militar contra el gobierno que presidía, Bosch salió por segunda vez al exilio y el 28 de ese mes fue recibido en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, por el gobernador Luis Muñoz Marín. Allí, en 1964, da término a su segunda novela, El oro y la paz. Durante los años de 1964 y 1965, en los que Bosch estuvo ausente del país, se produjeron una serie de lesiones políticas y sociales, desatando la llamada Guerra de Abril. El 25 de septiembre de 1965, Bosch nuevamente fue recibido en su patria y empezó su segunda faceta de ensayista con la publicación de Bolívar y la Guerra Social y Pentagonismo, sustituto del imperialismo. A mediados de 1967, inicia la publicación de sus artículos en la revista Ahora. Temas como Algo más sobre dictadura con respaldo del pueblo, Frente de la dictadura con respaldo popular y Necedades acerca de la burguesía nacional son tan solo algunos de los escritos de carácter social publicados por el autor. En el año 1968 viajó a España, donde residió año y medio y escribió Composición social dominicana, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, y El próximo paso de una dictadura con respaldo popular. Las sociedades siempre van evolucionando, se van desarrollando, y eso implica que las generaciones que van creciendo y que van surgiendo pueden tener una idea de lo que es Juan Bosch, pero no va a ser la misma de la que tenían las generaciones hace 20 años o hace 40 años. Con esta profusa trayectoria literaria, que abarcó 8 décadas de publicaciones sobre los más importantes temas sociales y políticos de su país, Bosch
dejó claramente establecido su inmenso interés por la situación que día a día vivían los dominicanos de las distintas capas sociales, en especial los más desposeídos, a los que bautizó en su lenguaje popular como hijos de Machepa. Todo su tiempo y pensamiento estuvo dedicado a la descripción de la sociedad dominicana de una manera detallada, artística y realista. Esta obra colocó a la nación en la cúspide literaria y ha otorgado a su autor lo que para él será por siempre el más alto orgullo, que su nombre sea acompañado de un calificativo inseparable al llamarle todos Profesor Juan Bosch. El capitán Minotapia con su col de 5 balas. Iba jinete en caballo de buen nervio y finas patas. En el paso de Río Verde la bestia paró su marcha. En el paso del Río Verde salen muertos y fantasmas. Un pedacito de luna sobre el agua se arrugaba. Encima estaba la ceiba de ancho tronco y recias ramas. Resoplando y temblorosa, paró la bestia su marcha. Minotapia aló el revólver, pero el col no disparaba. ¡Hombre o mujer o muchacho! Si es difunto, que me salga que yo lo mato. Con la voz del capitán, la luna tembló asustada. Del otro lado del río se quebró una carcajada. Los caminos del Licey bajo la noche se agachan. Suenan por ellos los cascos de una bestia desbocada. Se le encaramó el difunto sobre las redondas ancas. Con el peso de aquel muerto ve la pobre derrengada. Encima suda terrores el capitán Minotapia. Los caminos del Licey giran bajo 4 patas. La luna se está metiendo tras una nube morada. Hombre, mujer o muchacho, si es difunto que me salga. Caro te costó guapiar, mi capitán Minotapia. Te encontrarán muertecito, llena de filos la cara. En la mano el col inútil, la boca torcida y blanca. Se le saltó el corazón al caballo que montabas. Clarita estaba la huella del muerto sobre sus ancas. Caro te costó guapiar, mi capitán Minotapia. Con tu sombrero charolado y el buen col de 5 balas, te encontraron muertecito, llena de filos la cara. En el paso de Río Verde salen muertos y fantasmas. En las aguas de Río Verde se arruga una luna blanca. Nadie se muere de verdad, si queda en el mundo quien respete su memoria.
Desde muy joven se dedicó al cultivo de las letras. Sus primeras publicaciones iniciaron en 1923 en el periódico Las Brisas del Virán en Barahona, bajo el seudónimo de Rigoberto de Fresni. Pero un incendio producido en La Vega en 1924 acabó con los cuentos que Bosch había empezado a escribir desde 1921. A veces estoy triste y siento que me dicen, con fuerza, con imperio, escribe versos, escribe lo que quieras, invéntate argumentos, invéntate quimeras. Y siento que en el fondo airado de mi pecho se posan lentamente las hadas de los sueños. Y entonces me parece que dejo este planeta y que he ido lejos en donde dicha impera. Después, cuando despierto, la realidad encuentro, en sueño de poeta. En 1929, antes de Bosch salir del país, escribe algunos artículos y relatos que vieron la luz en el periódico Listín Diario, como son El prófugo, La vuelta, La negación y Orgullo. Una serie de acontecimientos favorecieron desde La vieja remija de Pasoño ha gastado ya 2 pesos de vela pidiendo agua. ¿2 pesos de agua? 2 pesos de agua. 2 pesos de agua, Pasoño. 2 pesos de agua, Pasoño. Lo más destacable en la narrativa de Bosch es el plano social. Entonces, si hay que destacar o caracterizarlo como tipo de escritura, es una escritura marcada por el tinte de lo que es el llamado realismo social. A mí me parece que es lo más característico de su narrativa, o por lo menos lo más característico de las obras que lo consagran, como son sus cuentos de la zona del Cibao, como es La Mañosa. Luego hay otra parte, por supuesto, de su literatura que no tiene nada que ver con el referente rural, pero sí siempre con un compromiso social, sí siempre con una temática que implica al individuo, a los problemas del individuo con su entorno, que no tiene por qué ser necesariamente un entorno natural, un entorno rural, y eso es interesante. Juan Bosch, narrador y ensayista. Nació en La Vega en 1909. Esta es la trayectoria existencial, intelectual y literaria de un autor que asumió la creación de sus obras como base de su ideal de vida, canalizando a través del arte la narración de la idiosincrasia de un pueblo como el dominicano. En ese instante, la consideración e importancia de Bosch como figura representativa en las letras dominicanas. Su cuento Chencho se publicó en la revista Bauruco en 1931. El alzado apareció en repertorio americano el 21 de noviembre del mismo año. En 1932 se dio la publicación de su cuento La Mujer en la revista Carteles de La Habana y Los Vengadores en repertorio americano. Esta misma revista publicaría un año más tarde los cuentos Cundito y Bumbo. Su primera colección de cuentos, titulada Camino Real, publicada en 1933 en Santo Domingo, le dio la categoría del mejor cuentista de la isla y del primer escritor con conciencia literaria en el país. El primero de mis libros fue Camino Real, un libro de cuentos.
Ese libro se editó en La Vega y la portada del libro la hice yo mismo con una cuchilla y un pedazo de madera de caoba. Ese fue, me parece, el primer libro de cuentos que se publicó en la República Dominicana, y sobre todo de cuentos dominicanos. El escritor, no importa el género a que se dedique, si escribe con responsabilidad y para su pueblo, se convierte en un elemento altamente positivo. San Isidro el labrador, pon el agua y quita el sol. San Isidro el labrador, pon el agua y quita el sol.